real que vivió allí un ciego, el Señor Jesucristo, una familia y un grupo de personas. Vamos a ver qué aprendemos. Al mismo tiempo quiero que esté analizando cómo poder estudiar mejor la palabra de Dios. Usted, a través de este relato que vamos a estudiar, vamos a aprender qué es lo que debe hacer usted cuando lee la Biblia, cómo debe meterse usted en la palabra. La palabra de Dios tiene una particularidad. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es espíritu. La palabra de Dios que tenemos en la Biblia dice que es la espada del espíritu, la palabra de Dios. También dice que Jesús dice: las palabras que he dicho son espíritu, son vida. Entonces uno dice: ¿cómo hago para que esa palabra de Dios, esa palabra que está escrita, tenga esa vida relevante, que la pueda sentir? Porque el espíritu se puede sentir, la vida de Dios se puede sentir, pero está escrita en letras. ¿Cómo hago? ¿Cómo puedo yo sentirla? Entonces es fácil. Cuando usted lee la Biblia, usted tiene que meterse en la escena, usted tiene que meterse en lo que está sucediendo, tiene que ir allá al fondo de la palabra y como usted ser partícipe, usted ser el protagonista, que ser como el camarógrafo que está grabando el evento, la situación que sucedió en ese momento. Y cuando usted empieza a leer la palabra de Dios con esa hambre, con ese deseo de estar como usted vinculado en ella, usted va a vivir la palabra. ¿Aló? Usted va a vivir, va a experimentar. Así que en esta mañana vamos a hacer, le pedí al Señor que nos diera la habilidad de eso, de poder vivir un poco la palabra de Dios. Es bueno sacar temas, y temas que, bueno, nos llenan de conocimiento, temas que nos llenan de habilidades, alguna cosa, pero ¿qué tal si nos metemos en la palabra? ¿Qué pasa? ¿Amén? Voy a leer este capítulo, repito, Juan capítulo 9. Dice la palabra de Dios así, voy a leer la versión 60. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en este mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y refrescó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros decían: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él le dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿y dónde está él? Y él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿y cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntaré a él, él hablará por sí mismo.
Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿qué edad tiene? Pregúntele a él. Entonces volvieron a llamar a otro hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacerlos sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí que me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él le dijo, ¿y quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueran ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué historia, Mateo? Y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos enseñe qué pasó acá. Acá hay mucha sabiduría. Aquí hay algo tan rico en sabiduría, en revelación, en ciencia, que a veces leemos, como acabé de leer, y pues vemos una historia de un ciego, de alguien que fue sano, y de unas personas que no quieren al ciego, y de unos familiares que no quieren mezclarse en el milagro y de pronto ser rechazados por una sociedad, por una religión. Vemos también unas personas que dicen que ven pero no ven nada, y hay un ciego que no ve nada pero ahora ve, y hay una gran cantidad de circunstancias que suceden aquí. Pero realmente, ¿qué es lo que Dios quiere que veamos? ¿Qué es lo que quiere que entendamos? ¿Por qué esto se presentó? ¿Por qué esta realidad? ¿Qué hay acá? ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? Yo quiero que pueda entender esta palabra, que pueda ser revelada esa palabra a mí. Y a través del estudio de la palabra de Dios encontré que aquí hay algo muy maravilloso, hay algo que está muy profundamente por el debajo de lo que solamente dicen las letras. Hay mucho más. Una vez Jesús entró a Jerusalén. El día que entró a Jerusalén, todo el mundo estaba en fiesta. Él entró en un asno y la gente gritaba, saltaba. Era una fiesta porque entraba el Rey de Reyes y había algo muy especial ese día. Pero cuando Jesús llegó a Jerusalén y estuvo en la montaña, en los olivos, y él miró todo Jerusalén, él se puso a llorar. Entonces hay un contraste entre lo que ven los que están entrando con Jesús y lo que ve Jesús. Una cosa es lo que él ve y otra cosa lo que ven los demás. Lo mismo pasa aquí en esta historia. Una cosa es el relato que está ahí y otra cosa realmente lo que se puede ver ahí. Porque lo que se puede ver ahí está muy por encima de nuestros ojos, porque va a nuestro espíritu, va a lo profundo de nuestro ser. ¿Qué veía Jesús cuando entró a Jerusalén? Él miraba que ahí donde hoy es la mezquita de Omar, que eso es de los musulmanes, él miró que ahí fue donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Ahí pudo mirar, cuando Jesús miró a Jerusalén, lo que vio fue el corazón de Abraham creyéndole a Dios. Él miró que ahí en ese monte también sucedió algo más,
Y es que ahí fue donde David construyó el templo, donde él quiso construir el templo y Salomón lo construyó, que lo habían derribado unos años atrás los Babilonia. Él miró cómo ahí en Jerusalén habían matado profetas, cómo habían perseguido al pueblo de Dios, cómo habían perseguido a los que Dios había enviado. Así que cuando Jesús ve esto y ve la tierra, el terreno, la geografía de Jerusalén, él ve lo que ha sucedido allí y él llora de ver el sufrimiento. Ve a ver cómo la sangre de los hombres de Dios fueron derramadas allí. Pero nosotros ven en la entrada triunfal de Jesús y están en fiesta. Entonces aquí hay dos formas de ver las cosas. La gran pregunta que yo les quiero hacer es, ¿qué ve usted? ¿Qué vio usted en el relato que acabamos de leer del cielo? ¿Qué vio? Es un ciego de nacimiento y Jesús escupe en tierra y hace barro. Eso es lo que vemos. Pero aquí hay tres secciones en este relato muy grande. Yo me preguntaba esta semana y decía, Señor, Dios, tú le pusiste a mi esposa a hacer un trabajo para las damas y antes del estudio de las damas yo oraba, Señor, ¿qué les enseñamos? ¿Qué les hablamos? Después del jueves le pregunté a varias hermanas, porque esa es la idea de uno, que Dios habló, que Dios le ministró. Y una hermana me dijo, hermano, la verdad, esa palabra a mí otra vez me impulsó, me decía, gloria a Dios, Señor, sí, sí. Lo mismo pasa por esa mañana. Yo decía, Señor, ¿y qué le decimos a los hermanos? ¿Qué les predicamos? Porque el que sabe cómo está el corazón de las personas, el que sabe cómo está su hogar, su familia, cómo están las expectativas, cómo ha entendido la palabra, cómo no la ha entendido, en serio, si uno no sabe. Y entonces, al estudiar esta palabra, viene algo que está debajo de esa palabra, en la profundidad. Yo digo, wow, nunca había visto esta palabra desde ese punto de vista. Qué bueno comunicársela al pueblo de Dios. Amén. Entonces, aquí hay una confrontación con el Sanedrín por sanar a un ciego el sábado. Y hay un doble encuentro con Jesús. Entonces, cuando miras, ¿qué ves y cuánto ves? Cuando usted mira aquí, ¿qué ves y cuánto ves? Porque aquí hay un ciego que no ve, pero que llegó a conocer más rápido a Jesús. Y hay unos que ven, pero nunca vieron a Jesús, aunque estaba al frente de ellos. Entonces aquí hay como contrastes que valdría la pena analizar. Primero, ¿qué es un ciego? Vamos a meternos en la palabra. O sea, el trabajo en esta mañana es que vamos a ir todos ahí en el Espíritu, vamos a ir en esa dimensión del tiempo y vamos a ir hasta el tiempo de Jesús. Vamos a ir hasta Siloé. Siloé es un pozo de aguas subterráneas que se abrió muchos siglos atrás. Inclusive desde el tiempo de Samuel existe. Siloé es un lugar donde Ana fue a llevar a su hijo Samuel para presentarlo a Dios. Era Siloé, donde antiguamente era la capital de Israel. No era Jerusalén, era en Siloé, y todos iban a Siloé y allí había el templo, por eso les digo que ahí fue la construcción del primer templo, y entonces allí iba todo el mundo, era Siloé, y iban a alabar y a glorificar a Dios. Ahora ya no existe el templo, ahora hay solamente queda un estanque, y ese estanque es de las aguas más puras y limpias que salen en Jerusalén. Así que tiene mucho significado Siloé. Ahora Jesús está a 3-4 kilómetros de Siloé, del estanque, y se encuentra con un ciego. Va caminando, él termina de caminar y está hablando de la verdad que los hará libres en el capítulo 8 de Juan. Estaba en una casa, primero en el capítulo 8 él está en una casa, está sanando personas, está echando fuera demonios, está haciendo el trabajo que hay que hacer, predicar. Y fuera de esa casa está la mamá del Señor Jesucristo, están los hermanos, las hermanas de Jesús. Unos están diciendo que Jesús está loco, la misma familia está diciendo que está fuera de sí, los fariseos están diciendo no, está endemoniado, es decirles al diablo. El capítulo 8 es una pelea campal. Luego el Señor se va de allí porque ya no soporta más, y entonces se va y va caminando y se encuentra con el ciego. Así que vamos y nos encontramos con el ciego. Y usted es el espectáculo, usted es el que está grabando el video, ¿sabes? Usted es el que está grabando todo lo que está sucediendo allí.
Así que hay muchos fariseos, mucha gente que no quiere a Jesús, hay otros que lo quieren, hay unos discípulos que están desconcertados porque no entienden todo lo que está aconteciendo en el capítulo 8. Ahora llegamos al 8 y hay un ciego de nacimiento que nunca ha visto. Él no ha perdido nada. El ciego no ha perdido nada. ¿Por qué? Porque él es ciego de nacimiento, nunca ha visto. Si él hubiera visto alguna vez y hubiera perdido la vista, pues había sido diferente. Pero el ciego no ha perdido nada. Él tiene una realidad totalmente diferente a la nuestra. Imagínese usted que nunca jamás hubiera visto, usted no sabe los colores. Usted no conoce el sol, usted no conoce las nubes, usted no conoce las personas, usted no conoce los árboles. La realidad suya es totalmente diferente. Así que tenemos que meternos un poquito en la realidad del ciego para poder entender esto. Viene un ciego que vive una realidad totalmente diferente para nosotros. Para nosotros sería una realidad virtual. No hay luz, él solamente oye. Y sus otros sentidos son los que hacen que tenga, que capte la realidad de él. Él no ve. Así que nunca vio ni tuvo visión. Es desconocido también. La realidad de él es otra cosa, es su vida. La realidad nuestra para él no existe. La realidad que nosotros estamos viviendo para ese ciego no existe. No existe la realidad. La realidad nuestra es otra y la realidad de él es otra totalmente. Así que él no ha perdido nada. Nosotros creemos que le falta algo porque tenemos otra realidad. Pero el ciego dirá, a mí no me falta nada porque toda la vida la he vivido así y estoy contento y estoy feliz. Y eso es bueno entender. Amén. Piense una cosa, ¿cómo le podríamos decir? Mire, esa flor es roja. ¿Cómo le podemos decir a un ciego de nacimiento que esto es que esto es color plateado? No puedo decirle porque él no sabe. ¿Aló? No le puedo decir cómo es un elefante. Porque llevamos 5 ciegos a conocer un elefante. Y hay un ciego que le coge el rabo, otro le coge la trompa, otro le coge las piernas y otro le coge las orejas. Y yo le pregunto al ciego que le cogió el rabo y dice, ¿y cómo son los elefantes? No, pues yo creo que es largo y delgadito. Me parece algo así, como una rama. Y el otro que le cogió el moco dice, no, es algo grueso pero largo, como una manguera grande. Al menos está más. Y el otro le dice, ¿y usted cómo es? No, él le cogió las piernas y dice, no, es como un árbol, es como un tronco. Y el otro que le cogió las orejas le dice, no, él parece como una cobija, es delgadito, pero algo así. Así que la realidad de un ciego es muy diferente. Así que cuando le preguntamos al ciego cualquier cosa, la realidad de él es otra. Entonces nos estamos metiendo dentro del ciego. ¿Estamos? Ahora miramos nosotros. Imagínense la realidad entonces de ese ciego en los sentidos. Pues luego imagínense cómo él podría recordar o vivir su tierra, su familia. ¿Cuál es el mundo de él? Él no vive más allá de vivir en un barrio durante 30, 40 años. Él no conoce muy lejos. Tal vez durante toda su vida vivió en el barrio porque la realidad de él es todo lo que él puede captar y oír y tocar. Así que él ya se mueve en Jerusalén muy bien. ¿Por qué? Porque conoce durante toda su vida. Así que ese es el mundo. El mundo a 20 kilómetros, a 100 kilómetros de él no existe. Él conoce solamente ese pedacito. Este es su mundo. Ese es su área, es lo que él ha tocado. Él huele, conoce dónde queda la panadería. Él sabe dónde está la ferretería. Él sabe dónde está el potrero donde hay vacas. Porque su olfato, sus oídos, su tacto, lo está ubicando. Así que él más o menos se mueve en ese su mundo. ¿Estamos? Quiero decirles una cosa. El mundo espiritual es diferente a este. El mundo espiritual no es este. Jesús dijo un día, le dijo, joven, deja que los ciegos se entierren a los muertos, se entierren a los muertos. Y tú ven y sígueme. A los fariseos aquí estaban ciegos. Y Jesús les dijo, ustedes no ven nada. ¿Por qué Jesús dijo? Porque tienen ojos y no ven. Porque tienen oídos y no oyen. Y le habló muchas veces a los fariseos esto. ¿Qué clase de ceguera está viendo Jesús? Imagínese usted ahora, cuando Jesús dice, por ejemplo, si tú miras a una mujer para codiciar allá un terror con ella en su corazón, ¿qué ve Jesús entonces?
Yo le digo, pero venga, disculpe Jesús, usted está equivocado, yo ni siquiera le he tocado. Y Jesús dice, no, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ¿cómo ve Jesús y cómo vemos nosotros? Si aborreces a tu hermano, ya eres asesino, eres homicida. Venga Jesús, yo no lo he tocado. Sí, pero lo odias. El problema es que hay una semilla, hay una raíz en tu corazón y va creciendo, es como un árbol, y el día que crezca, tú vas a matarlo. Hay una semilla en tu corazón y el día que puedas, vas a adulterar con ella. Entonces el problema es que Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. La realidad espiritual es muy diferente a esta. Cuando nosotros no conocemos la realidad espiritual, somos ciegos, no vemos. No vemos, no observamos nada. Pero Él sí ve, Jesús ve las cosas. Él ve las cosas desde otra perspectiva. Él ve las cosas con otra visión, porque tiene sentidos desarrollados espirituales. Lo espiritual, el espiritual ve cosas que el otro no ve. Entonces el ciego para él es su realidad. Para la gente que no conoce a Dios tiene una realidad, este es su mundo. Ese es su hábitat. Ellos no ven más allá, para ellos esta es su realidad, pero para el espiritual esto es solamente temporal. Para el espiritual hay un mundo muy grande, muy alto, extraordinario, muy extraordinariamente grande, sobrenatural. Pero vaya, explíqueselo a un ciego. Usted no le pudo explicar al cielo los colores. Jesús no le pudo explicar a mucha gente cómo es el reino de los cielos, porque no lo iban a entender. Ahora Jesús hace un ejemplo. Imagínense la realidad en el cielo, si la pudiera usted contemplar. Pablo tuvo una visión del cielo. Dijo, oh, cosas que no es dado a conocer ni hablar a los hombres. Cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene. Pero yo las quiero ver, Jesús. Dice, se las voy a mostrar un poquito. Tienes que meterte en la palabra. Porque la palabra te va a transportar en el espíritu para que lo puedas ver. Yo digo, Señor, ¿y cómo se hace eso? Yo quiero ver más allá. Quiero que me desarrollen mis sentidos espirituales para poder ver mejor. Dice, eso está bien. O sea que yo acepto que soy ciego. Sí, Señor, yo quiero que me abran los ojos. Jesús en el capítulo 3 de Apocalipsis dice, porque tú dices que eres rico. Tú dices que no tienes necesidad de nada, pero Jesús dice, pero tú eres un ciego desventurado, pobre y miserable. ¿Qué ve Jesús? ¿Qué ve Dios? Y entonces el sordo no oye. Él no oye los sonidos. Yo no le puedo decir, oiga, si es que por allá vi una mula y sonó durísimo. Él no va a oír. ¿Cierto? Y de pronto llega a un parque y están en unas fiestas y hay un poco de gente afuera bailando carranca. ¿Qué piensa el sordo? ¿Cuál es la idea del sordo? Él no escucha la música, pero la gente está brincando. Dice, están bien locos. Definitivamente están locos. Y bien de remate. Claro, eso es que se tomaron toda esa chicha y por eso están brincando. ¿Por qué no oye la música? ¿Sí me estoy dando a entender? Lo mismo le pasa al ciego, él vive otra realidad. El que no tiene oído también vive otra realidad. El que no oye la palabra, es una locura venir y sentarse 2 horas acá. ¿Por qué no oye? Pero si oyera Jesús, si Dios le abriera los oídos, si Él le abriera los oídos, oiría la voz de Él y lo seguiría. ¿Por qué la gente no sigue a Jesús? Porque no lo oye. Él vino a abrir nuestros oídos espirituales. La realidad de los sordos es triste. A Jesús lo trataron mal y dijeron que estaba loco, que estaba endemoniado. A Jesús lo trataron mal porque ellos no oyeron a Dios. Dios les hablaba, les decía, pero ellos nunca escucharon
escucharon. Y hay gente hoy que no escucha. Dios le habla, le ministra y quiere abrir los ojos y no quieren escuchar, no quieren ver, se tapan los ojos y se ponen las manos en los oídos. Dios está hablando y ellos no quieren escuchar. Pero qué bueno cuando Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tú sigues a Jesús, es porque te negaste a ti mismo y estás siguiendo a Jesús. Pero no lo sigues de vez en cuando, es que tú escuchas la voz. Y sabes una cosa, sabes que sin Él no puedes ir a ninguna parte. Necesitas escuchar su voz. Usted necesita escuchar la voz de Él por la mañana. Usted necesita escuchar la voz de Él por la tarde, porque de lo contrario no sabes para dónde vas. Miremos la realidad del ciego entonces un momento. Él tiene el bastón para caminar, mendigar. ¿Y por qué está mendigando? Porque hay muchas cosas que él no puede desarrollar. ¿Y por qué no puede desarrollar? Porque no hay. ¿Por qué hay tanta gente que tiene tantos talentos, tantos dones y no los puede desarrollar? Porque hay gente que cuando dicen haber conocido a Jesús, porque a lo último dicen los fariseos: nosotros conocemos a Dios. Y Jesús les dijo: ¿sabe dónde está el pecado? En que ustedes digan que conocen y que ven. Ese es el pecado. Que diga: mire, yo conozco a Jesús. Yo conozco a Jesús hace 20 años. Yo conozco a Jesús hace 5 años. Yo conozco a Cristo hace tantos años. Y si tú lo conoces es porque ves. Es porque viste a Jesús. En el mundo espiritual, tú lo conoces. Y si lo viste, sí. ¿Y entonces por qué hace lo que hace un ciego? ¿Por qué la realidad suya la de un ciego? ¿Por qué el ciego? ¿Por qué anda mendigando? Es que no puedo trabajar, es que no puedo hacer nada. Pero si tú puedes. El ciego tiene manos, tiene piernas, tiene todo, tiene músculos, tiene el cerebro completo, pero no ve. ¿Cuánta gente sentados con talentos grandísimos que podrían transformar la historia de una nación, que podrían transformar la historia de su hogar, de su familia, pero no ven? Y los tienen ahí, pero dicen conocer, dicen ver, no ven. Porque si vieran lo que está pasando en el mundo desde el punto de vista espiritual, si supieran lo que está sucediendo con la gente que se va al infierno, la gente que se pierde, los jóvenes, los niños que están totalmente corrompidos y dañados desde la infancia, tú harías algo porque estás mirando. Porque no soportas ver la situación que se está viviendo, familiares perdidos, pero como dices que ves, entonces ¿por qué no haces algo? ¿No será que no se ve bien? ¿No será que necesitamos colirio para nuestros ojos? Cuando el ciego está solo y no hay nadie, él se siente muy bien. ¿Por qué se siente bien? Está en su elemento. Entonces, algunos, como los ven avanzaron, él se preocupa tratar de caminar, pero no puede, le falta visión. Así que en el aspecto profesional, unos avanzan más rápido, en el aspecto familiar, otros también, financiero, social. Y cuando estás solo, pues no te das cuenta que los demás avanzan. Porque esa persona tiene como solamente su lugarcito donde está ahí dando vueltas. Solamente se da cuenta cuando sale que hay otros que pasan rápido. ¿No te ves que se acabó más rápido, más fácil? Cuando hay más personas es que nos damos cuenta que hay algo mal. Cuando usted ve otras personas, cuando otras personas que se desarrollan, que crecen, que avanzan, es donde uno dice, creo que yo debía ir más adelante. ¿Qué está pasando? ¿Verdad que sí? La pregunta es, ¿realmente cuál es el problema?
¿Cuál es el problema? Él o sus padres. Llega un grupo de personas y dice, oye, venga, Jesús, venga. ¿Por qué esta persona está así? ¿Por qué la condición de esta persona está así? ¿Es el pecado de los papás o es el pecado de él? Vamos a buscar aquí cuál es la causa. Y esto tenaz. Y Jesús se queda mirando y le dice, ustedes están buscando los culpables. Pero quiero decirle una cosa, no fueron sus padres, ni tampoco es usted, ni tampoco soy yo. ¿Cómo así? ¿Y entonces por qué? No, está buena la pregunta, ¿no? ¿Por qué es ciego? ¿Por qué es esa condición? ¿Por qué tantos años y no se ha avanzado? ¿Por qué a veces un hogar destruido? ¿Por qué? ¿Por qué a veces las finanzas no alcanzan? ¿Por qué? Tiene que haber un por qué o no. ¿Por qué esa situación de esa persona? ¿Por qué esa realidad de esa persona que no es la óptima, no es la buena, no es la que otros tienen, no es la que usted ha soñado? ¿Por qué esa realidad? Y entonces vienen las preguntas. Yo creo que fue mi papá. ¿O sería mi mamá? ¿O seré yo? Yo me equivoqué, yo pequé, y yo creo que por eso es que sí más. Y esa pregunta le va a salir a todo el mundo. ¿Cierto que sí? Pero miren que la respuesta de Jesús, porque Él sí ve las cosas. Escuchen, Jesús sí ve las cosas correctamente. Jesús dice, no. No fue Él, ni fueron sus padres. ¿Cómo así? Si no fue Él y sus padres, entonces, ¿por qué está ciego? Él está así para que sean manifiestas las obras de Dios en esa persona. ¿Cuántos de los que estamos aquí conocimos a Jesús? ¿A cuántos Dios nos ha cambiado? ¿A cuántos Dios nos ha transformado? Todo eso que sucedió en la antigüedad fue para hoy mostrarle al mundo las obras de Dios. El problema es, si una persona conoce a Jesús, tiene que hoy ver y estarle mostrando las obras de Dios a la gente, ¿no? ¿Aló? ¿Cómo le muestra usted a la gente lo que Dios hizo con usted? ¿Cómo usted le dice a la gente lo que Dios ha hecho con usted? Porque si usted no le muestra a la gente lo que Dios ha hecho con usted, es mentira. Se lo voy a decir por qué. Porque toda la gente se va a dar cuenta que ya no es el mismo. Nadie que se encuentra con Jesús sigue siendo el mismo. A este hombre lo conoció todo el mundo que era ciego. Y cuando lo vieron, después de que se encontró la primera vez con Jesús, dijeron, se parece, o es o no es. Cuando usted, antes de conocer a Jesús, usted era una persona. Pero si usted no es hoy otra persona, totalmente diferente a la vida de un ciego, entonces usted no se encontró con Jesús. Porque la gente le va a tener que preguntar a usted, ¿usted cómo hizo para dejar esto? ¿Cómo hizo para abandonar esto? Si usted era un mentiroso, si usted era un ladrón, si usted era esto, si usted era lo otro, ¿qué hizo? Y usted va a tener que decir, fue Jesús que me encontró por el camino. Y Él transformó mi vida. Él abrió mis ojos. Y ahora no hago lo que yo hacía antes. Ahora soy otra persona. O sea que la persona que se encuentra con Jesús, se le ve la diferencia. O si no, sigue siendo ciego. Se sigue confundiendo entre los demás. ¿Usted ya conoció a Jesús? La gente está admirada de lo que Dios ha hecho con usted. ¿Por qué esa es la pregunta aquí, verdad que sí? ¿Cuántos alabamos al Señor? Porque todos piensan que ¿cuál es el error? ¿Cuál es el error? Es que tantas caídas, y por qué otros corren y yo no. Entonces tiene que haber un problema. No. Dios estaba esperando el tiempo y el momento para poder transformar la vida de una persona y mostrarle al mundo que Él existe, que Él es Dios. ¿Cómo la gente va a conocer que Jesucristo está vivo? Por las obras que hizo en mi vida, por los cambios que hizo en mi vida. ¿Cómo voy a hacer que mi familia conozca que Dios existe? Que Él es real. Si a Dios nadie lo ha visto, pero Él vive, Él está vivo, Jesucristo está vivo. ¿Cómo hago para mostrarle a la gente, a mis familiares, que realmente Jesucristo está vivo?
por lo que Él ha hecho en mi vida. Amén. Porque mi familia me conoce y sabe cómo era desde pequeño y sabe cómo he vivido, cuál era mi realidad. Pero el día que me encontré con Jesús, Él abrió mis ojos y me cambió. Y entonces ellos van a tener que decir, ¿qué le pasó? Y yo voy a decirles, Cristo está vivo. Eso es lo que vas a tener que decirle a tu familia. Pero si tu familia todavía no ve la diferencia, es porque todavía está ciego. Jesús escupe en tierra. Ahora Jesús escupe en tierra. Y hace lodo y le unta en los ojos al ciego. Y la pregunta es, tiene ojos pero no ve. No le sirven los ojos para nada. Y le dice que se vaya y se lave en el estanque Siloé. Y él no sabe lo que está pasando. Él no tiene ni idea de lo que está pasando. Porque en ese momento no ha visto a Jesús. Él todavía sigue siendo ciego. Ustedes sabían que hay mucha gente que acepta a Cristo Jesús, pero todavía no conoce a Jesús. Es que, público, hay gente que un día fue a un culto y estaban predicando y alguien le dijo, ¿usted quiere aceptar a Jesucristo? Y la persona dice, sí, amén. Bueno, alguna oración de fe y acepta a Jesús, amén. Eso es la oración de fe. ¿Ya conoció a Jesús? No conoció a Jesús. No sabe. Y de pronto empezó a caminar y empezó a leer la palabra. Escuche, ¿por qué Jesús lo envía a Siloé? A un lugar específico donde hay agua. Siloé aquí es un tipo de la iglesia, del lugar donde usted está en Siloé en esta mañana. Porque lo que te lava es la palabra, te baña y te abre los ojos. Si ese ciego no se va para Siloé y se va a bañar en el río Jordán, nunca se sana. Si él se va para el estanque de Betesda, que era otro estanque, no se sana. Él tenía que ir a donde Dios lo envió. ¿Por qué? Porque él sí conoce al ciego. Él conoce el estanque y él sabe dónde él podía ir a recibir la vista y que lo bañara. Yo quiero que usted entienda esto. Si Dios lo puso en Siloé y lo trajo a que Dios lo bañe y que Dios le hable su palabra, le va a parecer raro lo que le voy a decir, pero en otro lugar no va a crecer igual. ¿Por qué? Porque es que Dios lo envía, porque Él sabe quién le puede hacer mejor a usted el servicio de limpieza que cualquier otra persona. Hizo su servicio de limpieza. ¿Aló? No, que yo no. ¿Y por qué tiene que ser en Siloé? No hay nada que hacer. A veces nos parecemos ¿a quién? A Naamán en Siria. ¿Y a mí por qué me mandan al Jordán? ¿Y por qué no me mandó a otros ríos más hermosos? No, tiene que ser donde el Señor te mandó. ¿Me estás escuchando? Hablando con mi esposa varias cosas, de que a veces nosotros no entendemos este punto, de que nosotros queremos ir a bañarnos nuestros ojos espirituales en cualquier lugar. No va a pasar nada. ¿Por qué? El Señor sabe por qué. Porque Él ve lo que usted no ve. Ese es el problema, que nosotros no vemos lo que Él ve. Él lo que necesita es que obedezcamos y va a tener resultados. Entonces aquí este hombre, Siloé significa enviado. Oiga, Siloé significa enviado, o sea, Dios lo envió específicamente a ese lugar. Y Jesús lo envía a un lugar para que lo bañasen porque él es ciego. No era a cualquier lugar, era a donde Dios lo envió. Cuando alguien es ciego espiritual, Dios lo va a enviar a un lugar donde te van a limpiar el lodo y vas a poder ver y a recibir visión. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, a Pablo, por ejemplo, cuando quedó ciego, Saulo de Tarso quedó ciego un día y el hombre se levantó y dijo, no veo nada. Jesús le dijo, vaya a buscar a un hermano que se llama Ananías y él vive en una casa por allá en el barrio más escondido de Jerusalén, de donde estaba, de Tarso.
Venga, disculpen. ¿Y por qué no me manda al templo grande donde está el apóstol Pedro? No. El único que va a poder orar para que usted se sane se llama Ananías. ¿Me estoy dando a entender? Porque Dios siempre lo envía a uno para poder ver es a un lugar específico. Y yo estaba estudiando esto y yo decía, wow, ¿por qué a veces uno no crece y no se desarrolla en todo lugar? ¿Por qué como que en un lugar se siente como un burro entre las vacas? Perdónenme. Se siente mal. Porque hay un lugar donde Dios lo hace sentir bien. Donde ahí lo van a estimar, donde lo van a amar, donde lo van a entender, donde usted tiene toda la chochera y todo. Ahí lo quieren, ahí lo aman, tal y como es usted. Dios lo envía a su familia. Dios le envía a un lugar específico donde usted dice, yo estoy bien, estoy contento. Ahí es donde Dios empieza a hacer la obra con la persona. ¿Aló? Y entonces, cuando Pablo sucedió lo mismo. Si va a otro lugar, digamos que hubiera sido Pedro, porque Saulo está hablando, no, esperen, yo creo que el más grande de los evangelistas en ese tiempo es Pedro. Me voy a que Pedro ore por mí porque reciba esto. Va y ora, y Pedro ora por Saulo. ¿Usted cree que se haya sanado? No. Pero venga, y luego Pedro no tiene una unción sobrenatural y el hombre de la sombra de Pedro sana a los enfermos. Sí, eso es verdad. Pero Jesús le dijo fue que fueron de Ananías. ¿Y quién es Ananías? Alguien que nadie lo conoce. Nadie conoce a Ananías. Pero si no, ¿dónde Ananías? Porque, escuchen esto, Saulo era muy orgulloso. Él era la última Coca-Cola del desierto. Y Jesús lo mandó a donde el cristiano más pequeño de todos. Dijo, el que lo va a orar por usted y lo va a sanar, se llama Ananías. Es un hermanito por allá que nadie conoce. Eso es para echarle cabeza. Porque lo primero que hace la gente es buscar. Pero a ver, ¿dónde? No busque. Deje que Dios te dirija. Por favor, deje que Dios te dirija. ¿A dónde? Ay, uno en el Espíritu sabe dónde es cuando alaban al Señor. A su nombre. Entonces, ¿por qué solo no se fue para la iglesia grande? Donde estaban todos los apóstoles y hay más de 10,000 personas. Tenían que ir en los viajes. ¿Aló? No, Jesús lo mandó a Siloé y allí es donde vas a recibir misión. Sea humilde y vaya donde Dios te envió. A veces nos parecemos, repito, nada más en Sirio. Yo pensé que iba a salir y me iban a mirar mis charreteras. Yo soy general del ejército de Siria, porque no salen y atienden. No, mandó al criado. Y vaya, se baña en el río Jordán. Pero si va y se baña y sea un criado, sea humilde, ¿por qué el Señor hace eso? Porque Él ve lo que usted no ve. Él ve nuestro corazón. Necesitamos ser humildes. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿No conociste a Jesús por la invitación a casualidad? ¿Quién le dijo? ¿Usted cree que el Señor sabía que iba a pasar por ahí el ciego y que Él iba a pasar por ahí todo esto que iba a suceder? ¡Claro! El que sabe cómo íbamos y el que se nos atravesó en el camino fue Jesús, porque usted y yo estábamos muertos y ciegos. Ay, no es que yo busque a Jesús. ¿Cómo va a buscar a Jesús si usted es ciego? ¿Cómo voy a buscar a Jesús si estoy muerto en mis delitos y pecados? No, Él fue el que nos buscó. La gran pregunta es, ¿realmente ya lo conocemos? Si yo acepté a Jesús, usted todavía no conoce a Jesús. Pero no se preocupe, Jesús quiere darte a conocer. Perdóname al Señor, pero vas a saber hasta cuándo. No fue la culpa, no fueron los demás. Es que Dios va a transformar tu dolor y pasado en un presente y futuro de bendición. Eso es lo que Dios quiere hacer. Que usted pueda ver lo que antes vivía y que puedas ver lo que Él puede hacer. Y que la gente se dé cuenta la condición de antes y pueda ver la de hoy. Eso es lo que sucede. Así que no fue ni la culpa de nadie. Fueron las circunstancias que todas trabajaron en nuestra contra, pero el día que conocimos a Jesús fue el mejor día de nuestra vida. ¿Cuántos alabamos al Señor? Todo el pasado fue para que la obra de Dios sea manifestada en nuestras vidas. Todos sabrán que si Dios lo hizo contigo, lo puede hacer con cualquier persona. ¿Aló? ¿Sí me estoy dando a entender?
Entonces usted tiene que darle eso a su familia, tiene que darle eso a la gente, decir, pero la verdad, si Dios fue capaz de hacerlo con usted, y usted cambió y fue transformado, yo creo que lo puede hacer con otra persona. Y usted puede decirle, claro, si yo estaba peor que usted, pero Dios es bueno, lo puede hacer con usted. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la gente decía, este es otro, pero se parece mucho. Este como que no se parece a David. No, pero sí es David. ¿A alguno de ustedes les gustaba el trago algo? Claro, vaya. ¿Qué pasó cuando se encontró Jesús? ¿No le decían eso? ¿Ya no tomaba? ¿Qué pasa? ¿Qué le sucedió? Mano Fernando. Y la gente va a preguntarse. Eso va a suceder, pero póngale cuidado. Es la obra de Dios lo que hace que vea la diferencia en nuestro esfuerzo. A veces uno dice, no hermano, es que yo hice el esfuerzo y ya salí de esto. No fue usted, hermano. Mira, hasta que yo no entienda lo que está pasando aquí, no voy a entender la vida. El que nos limpió, nos purificó. ¿En cuántos hay algo bueno de Dios en nosotros? No fue su esfuerzo, no fue su habilidad, fue el Señor que lo hizo. Él lo reconoce, el cielo sí reconoce. No, yo era ciego, yo no podía hacer nada, pero Él vino y me sanó. La honra y la gloria es para Él. No fueron mis esfuerzos, ni siquiera fue porque yo me fui a bañar en el estanque de Siloé, porque no fue el agua de Siloé que lo sanó. No fue el barro el que lo sanó. Fue la palabra que Jesús le dio lo que lo sanó, porque Él la creyó. ¿No? ¿Aló? Entonces no es lo que usted haga. Usted, no, voy a hacer el esfuerzo de la... Siga haciendo el esfuerzo. Más bien, si tú le crees a Dios, los cambios van a ser más rápidos. Si obedeces al Señor, los cambios van a ser mejores. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces no son habilidades. Las cosas maravillosas y de valor en nuestra vida son un regalo del Señor. ¿Cuántos nos gozamos por lo que Dios nos ha dado? Hermano, eso nos lo dio el Señor. Ahora, si el Señor me regala a mí, me da un regalo a mí que no me lo merezco, ¿me voy a poner orgulloso con otra persona? ¿Me voy a sentir más que otra persona? Por favor, ¿cuánta gente no? Ahora el gran siervo de Dios, venga, ¿me da audiencia? ¿Y por qué? ¿Porque el Señor te regaló algo? ¿Quiénes éramos sin el Señor? Aquí el único grande es Jesús. Aquí no hay nadie más. En esta historia y en la vida de cualquier cristiano, el único grande es Jesús. De resto seguiríamos siendo limosneros y ciegos. Así que no, si ahora vemos, y si ahora tenemos una mejor vida, y si ahora tenemos un vestido, y si ahora tenemos algo mejor y vivimos mejor, no fue su esfuerzo, fue la gracia del Señor. A Él sea toda la honra y la gloria. Hoy venimos aquí es por agradecimiento. Estamos entendiendo, ¿verdad que sí? A su nombre. No hay por qué estar arrogante ni soberbio, sino humilde y agradecido. O sea, uno debería por agradecido estar brincando y saltando y dándole a conocer a todo el mundo a Jesús. Eso es ser cristiano. Ahora puedes ir más rápido, ya puedes correr porque ves, tienes una nueva visión de tu vida. ¿Cuántos tenemos una nueva visión de nuestra vida? Mucho más hermosa. Claro que fue Dios el que abrió nuestros ojos. De lo contrario estaríamos en la oscuridad, igual que muchos ciegos. Podría ser un ebrio, un maldiciente, un ladrón, un adúltero, un fornicario, un drogadicto. Podría ser eso. Podrías estar ya muerto, perdido, lleno de sida. ¿Por qué no lo estás? Porque Dios te abrió los ojos. Entonces ahora dice, no, yo no voy a hacer eso. Yo tampoco voy a hacer. ¿Cómo voy a hacer eso? El que nos abrió el entendimiento fue el Señor. Y si hoy tenemos bendición, démosle la gloria y la honra al Señor. Amén. Ahora en la segunda parte, a mí me llama la atención esta segunda parte de este tema. Cuando miras cuánto ves y qué ves, qué es sábado y qué es domingo. Ahora dicen, Jesús no es Dios porque es día de sábado y de descanso. Escuche que aquí la religión se metió. Pero hay otra cosa. ¿Por qué ellos dicen, no, pero si es que a Jesús nadie lo conoce? ¿No? Jesús, ¿quién? ¿De dónde salió? Para que venga a ser, no, ese señor es un pecador.
A él no lo conocen los fariseos. Los religiosos no van a conocerlo a él. ¿Por qué? Pues que es que él no trabaja en su denominación, él no trabaja en su institución. A él no le dieron títulos. ¿A Jesús quién le dio los títulos? A Jesús le dijeron, a ver, ¿con qué autoridad haces eso? A ver, ¿quién le dio la...? Nadie. Y aquí le dicen, no. Yo no creo que Jesús lo haya sanado a usted. Él es desconocido. A él no lo hemos visto por la televisión. A él no lo hemos visto en pancartas, no lo hemos visto por la radio. Así que él es un desconocido que va a poder hacer eso. Ese es el problema de mucha gente religiosa. A ver, ¿qué posición tiene él? A ver, cuéntenos. Eso le dijeron a Jesús. Nosotros lo hemos oído a ellos, cuando lo han coronado, no es que es desconocido. Tremendo esto, ¿no? ¿Cuánto se lo vamos al Señor? Ahora, dicen que Jesús Dios es porque es día de descanso. Y el día de descanso no se puede hacer absolutamente nada. Y aquí hay mucho que aprender. Ellos no tienen descanso en el día de la semana. Ellos puras mentiras. Ellos no están descansando. Ellos aún en el día de descanso están haciendo mal. ¿Usted cree que ellos estaban descansando? ¿Usted cree que los fariseos están en día de descanso el sábado? Puras mentiras. Ellos nunca han descansado. Ni el domingo, ni el lunes, ni el martes. Nunca han descansado. ¿Por qué? Su corazón está lleno de odio, de resentimiento. Ellos no saben que es descanso. La religión no permite que la gente descanse. Mientras que la gracia de Dios sí nos da descanso. El lunes, el martes, el miércoles, todos los días de la semana tenemos paz en nuestro corazón. Hay circunstancias, hay dificultad, los que sea, pero en nuestro corazón está el Señor. Ahí hay paz. Los religiosos no tendrán paz. Ellos van a estar mirando a ver cómo están los demás, observando, chismoseando, condenando, juzgando. Ellos no van a tener paz, porque la paz es Jesucristo y ellos no lo conocen. No, tremendo, ¿no? ¿Cuántos estamos aprendiendo un poquito de esta historia? Eso es meterse uno en la palabra. Apréndase a meter en la palabra. Así que, ¿qué descanso? Ellos no tienen paz. Su religiosidad es tan absurda. Creen que si guardan esto y lo otro tendrán paz. Usted puede guardar todo lo que quiera y eso no significa que usted tenga paz. Y pueden tener todos los problemas del mundo, las circunstancias, pero si tienes a Jesús en tu corazón, vas a tener paz. Vas a tener tranquilidad. A su nombre sea toda la gloria. Y a veces nosotros creemos, no, si usted no hace esto, y lo guarda y lo hace, ya solucionó el problema. No, el problema está en el corazón de las personas. El problema es que hay sentidos espirituales que no se han abierto, porque lo único que ven es lo externo. Escuche, el religioso es ciego. ¿No me entienden? El religioso es ciego, porque no ve sino el mundo natural. Pero el que no es ciego ve el mundo espiritual. Entonces, el que no es ciego ve que la paz está en el espíritu y en el corazón. Y el que es ciego dice, no, eso es porque usted no se puso los zapatos. Usted creo que está mal es porque no se afeitó. Sí. Y empiezan a pensar así. ¿Cuántos tenemos hoy gozo en nuestro corazón? ¿Alguno era ciego? Ahora, pónganle cuidado a esta paradoja, porque esto es una paradoja. Jesús está al frente de ellos. Jesús está al frente de los fariseos, de los saduceos, de todos los feos estaban allá al frente, ¿cierto? ¿Lo miraban? No lo vieron. No lo conocieron. Esto es increíble. Y hay un ciego que no ve. Y el hombre dice, él es profeta. Pero dice, no lo ha visto con los ojos físicos y ya dice, no, él es profeta. Y él debe ser de Dios. Y ya tiene un discernimiento mayor que aquellos que conocían toda la ley y que practicaban todas las cosas. Esto es increíble. Cuando alaba al Señor. Entonces, ven al príncipe de paz y no lo ven. Están totalmente ciegos. ¿Cuántos ciegos tienen su realidad en las tinieblas y Jesús los llama para sacarlos de las tinieblas y pasarlos a la luz y no quieren? ¿Por qué no quieren?
Jesús les decía, ¿por qué no me creéis? ¿Por qué queréis ser castigados? O sea, usted va a mirar la palabra de Dios y dice, es que hay gente que no quiere salir de la oscuridad. Mira, hay gente tan religiosa. No, la gente figura hasta la sepultura. Déjenmela así quieto. Está bien, ¿qué lo vamos a obligar? No lo van a sacar de ahí. Van a despreciar a todo el mundo y no van a salir de ahí. Si Jesús no hace un milagro sobrenatural, pierde uno todo el tiempo. ¿Aló? Entonces, están llenos de odio, están llenos de tristeza. Ustedes van a mirar que ellos estaban llenos de envidia. ¿Por qué mataron a Jesús? De resentimiento. ¿Por qué creen que estaban hablando mal de Jesús si acaba de hacer un milagro sobrenatural? ¿Usted cree que ellos tienen paz en su corazón? No la tienen. Ellos están ciegos. ¿Qué los cegó? Los cegó eso, el odio, el resentimiento, la envidia, la amargura, el egoísmo los cegó. Están ciegos. Pero cuando entra Jesús saca todo eso, saca el odio, saca el resentimiento, la religiosidad, saca la mentira, el engaño, la maldición, toda esa porquería se va, la basura se saca. El estiércol se saca para que no haya infecciones. Y cuando sale todo eso, usted queda limpio, usted puede ver, en su corazón hay paz, hay limpieza, hay pureza. Pero ellos no pueden ver, ellos creen que ven porque saben una religión, pero están ciegos. Su corazón, como dijo Jesús, por fuera, su apariencia son sepulcros blanqueados, pero su corazón está podrido y tenían que sacarle lo de por dentro para que pudieran realmente tener paz. No entendían. Estaban llenos de amargura, de resentimiento, de pobreza, de enfermedad, de dolor, sin esperanza en el mundo. Van camino al infierno y no lo saben. Esa es su realidad. Esa es la realidad de un ciego espiritual que va camino al infierno. Puede morir si se va al infierno y lo va a recibir el diablo y los demonios y no se da cuenta porque está ciego. Pero hoy está Jesús aquí para abrir nuestros ojos y que caminemos por el camino correcto hacia el cielo, hacia la salvación, hacia una vida de paz, a tener un hogar feliz realmente, porque no es pobre el que no tiene dinero, sino el que no puede tener una vida de bendición. Aleluya. ¿Cuántos alabamos al Señor? No es pobre el que no tiene que comer, es el que no puede comer. Lo mismo le pasa a una persona espiritual. Si no conoce a Jesús, está ciego. Y puede haber oído 100,000 veces la palabra de Dios, pero todavía no la entiende. Hasta que el Espíritu Santo no le abra los ojos y entiende. ¿Cuántos alabamos al Señor? Jesús está aquí para eso, para que vengamos, tengamos vida y en abundancia y seamos salvos. Eso es lo que Jesús hace. Ahora, este hombre ahora ve, pero debe enfrentar a las tradiciones. Y él tiene que enfrentarse con las tradiciones y no es fácil. ¿Cuáles son las tradiciones? Pues las practican sus padres. Está alrededor, el ciego ha vivido un mundo donde solo son tradiciones. Él es ciego, pero él está habituado a vivir sus normas y todo como sus papás le enseñaron desde que nació. Y este es otro punto tremendo. Escuchen, las tradiciones que rodean su familia son siglos de práctica religiosa. Estamos hablando de siglos. Hay una lucha y tal vez sus propios padres y familiares, escuchen, no se quieren involucrar. Porque van y le preguntan a los papás, oiga, venga. ¿Ese es su hijo? Pues sí, es nuestro hijo. ¿Y quién fue el que lo sanó? Yo no sé. Pero la Biblia dice que ellos les dijeron que le preguntaran a él para no involucrarse. Porque si dicen que fue Jesús y confiesan a Jesús, los echan de la sinagoga y los excomulgan. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces ellos no querían arriesgar ¿qué? Su estatus, su posición social. Ahora, ¿ellos están contentos de que su hijo haya cambiado y que ahora vea? Sí, yo creo que sí. Sí, pero ahora el hijo viene, el primero que fueron a buscarlo fue al papá y a la mamá. Papá, conocí a Jesús, veo. Yo me imagino al ciego gritándole al papá y a la mamá, veo, ¿quién nos sanó? Jesús me sanó.
¿Y quién es Jesús? Y luego viene y dice, oye, ¿ese es su hijo? Sí. ¿Y quién lo sanó? Yo no sé, vaya, pregúntele a él. Oiga, la religión es terrible, hermano. Me estoy dando a entender, la religión es terrible. Ahora Jesús no está para defender al ciego, a que ahora ve. ¿Y por qué no está Jesús? Porque esa batalla la tiene que librar usted, hermano. Escuche, si Jesús está ahí lo haya defendido, pero él se va. Y Jesús todo lo que hace en la Biblia es a propósito, tiene una razón, tiene un porqué. Así que él se va y lo deja solo. Conoce a Jesús, ahora ve enfrente con su papá y su mamá mismo. Y enfréntese con los de Sanedrín. Y enfréntese con todo su barrio. Con todos los religiosos que hacen la Nochebuena, que hacen las velitas. Todos esos, todos vaya ahora usted. Y claro, el ciego llega al barrio, llega a la casa, viendo y gloria a Dios. ¿Y usted qué le pasó? No, que yo veo, sí. ¿Y ahora qué? Pero acuérdense que hay que practicar eso y lo otro. Dice, se metió en un problema. Se metió en un problema ahora por ver. Ahora por conocer a Jesús hay un problema. Y entonces llegan ahí hasta los propios papás. Hable con él. El problema es de él. Fue que fue por allá. Yo no sé. ¿Qué le pasó? ¿Cuántos están entendiendo? A su nombre. Yo le voy a decir una cosa. Si usted está escuchando esta palabra y usted conoce a Jesús, va a tener que enfrentar a su familia y decirles, ahora yo soy cristiano. Ahora yo no voy a hacer más esto y esto y esto, porque ahora veo. Antes era ciego, pero ahora veo. Y le van a decir, pero ¿qué le pasa, hermano? Si toda la vida la hemos vivido así. Nosotros hemos disfrutado la vida por siglos, nuestros abuelos, tatarabuelos, y lo hacemos todos los días, y ahora va a decir que no. No, porque ahora conozco a Jesús. Y esa batalla la vas a tener que librar tú mismo. Y es posible que quedes solo como quedó aquel ciego. Porque el ciego estaba solo. A lo último estaba solo. Y Jesús fue a buscarlo. Porque cuando tú eres capaz de dejar todo por causa de Jesús, Él no te abandona, Él no te deja, Él va a buscarte. ¿Cuántos alabamos al Señor? Pueden pensar que su reputación puede ser vulnerada, los pueden excomulgar de la sinagoga, les van a decir fanáticos, les van a decir religiosos. ¿Qué les pasa? ¿Por qué siguen a Jesús? Si todos los días hacíamos fiesta, ahora ¿por qué no la van a hacer? Y tal vez en el barrio te van a mirar mal porque ahora eres un cristiano, ahora ves la luz de Dios. Eso puede suceder con la religión que está alrededor. Pero si dicen que Jesús fue el que hizo el milagro, les da miedo confesar a Jesús. Les dio miedo confesar a Jesús a esos religiosos padres. ¿Cuántos confesamos a Jesús? ¿Cuántos podemos confesar a Jesús en nuestra casa, con nuestros amigotes de los años pasados? Esa gente que nos conoció, que hacíamos lo mismo con ellos, que hacíamos pecado con ellos, que tomábamos, decíamos las cosas y hacíamos lo malo y el pecado, pero cuando nos encontraron, decimos ahora yo no hago eso, porque antes era ciego, pero ahora vi la luz, ahora no hago eso. Eso es ser cristiano. De lo contrario sigue siendo ciego. Este hombre ve, pero debe enfrentar a las tradiciones, las costumbres. Y esto es increíble entenderlo. Cuando van al Señor, al final lo echan. Lo echaron de la sinagoga. Único, lo echaron de la sinagoga, lárgose de aquí. Y los papás y la mamá y la familia dijeron, uy, mijo, qué pena, pero nosotros no nos vamos a meter en problemas. Ese problema lo mete usted. Así está mejor que antes. Así ya no tome, así ya no se emborrache, así ya no maldiga, así tenga vista. Pero mami, quédese allá, mijito. Esto es increíble lo que sucede cuando alaban al Señor. Y pues Él lo echan. ¿Por qué lo echan? Porque Él sí confesó a Jesús. Dijo, tal vez no lo conozco muy bien, pero sé que Él es profeta, sé que Él es hijo de Dios, sé que Él es bueno, porque antes lo veía, pero ahora veo. Así que Él confiesa a Jesús y le dice, ¿y usted se quiere convertir a Jesús? Dijo, no. Entonces váyase de aquí si usted es cristiano. Váyase de aquí si ahora usted es evangélico. Váyase de aquí. No queremos saber de usted. Porque cuando usted confiesa a Jesús, vas a tener enemigos hasta en tu propia casa. Y él se fue porque lo echaron de la sinagoga. Lo excomulgaron. Y en ese tiempo, ¿saben qué era eso? Era prohibirle la entrada al cielo. O sea, era condenarlo, según los judíos.
Porque hay gente que cree que por echarlo a usted de una iglesia ya lo condenaron. Que el Señor reprenda al diablo. El único que puede hacerlo se llama Jesucristo. Y si tú estás con Él, tú estás salvo. Es preferible quedar solo, pero salvo y con Cristo Jesús. Y pues miren que el ciego quedó solo. Lo echan y Jesús lo dejó solo. Esta es tu lucha personal con el mundo y la sociedad. O le confiesa al mundo que Jesucristo es Dios. Eso significa que usted ve. Eso significa que usted ha visto la diferencia entre el mundo antiguo y el que ahora, la realidad existente. Y entonces, tú ves, pero alrededor hay muchos ciegos que están y que no han encontrado a Jesús para que les dé la vista y entenderán. Tienes que dejar el desierto, pasar el Jordán para poder disfrutar de la tierra prometida. Así que Él tiene que salir de ahí. A donde Dios te guía, ahora donde Dios te guíe, no sabes qué hacer, igual que Abraham, salió sin saber a dónde iba. Y ahora soy cristiano, ahora soy hijo de Dios, y ahora mi familia no me quiere, mis amigos tampoco me quieren, el barrio no me quiere. ¿Qué hago? ¿Y ahora qué hago? Ahora vas a un lugar donde no sabes, pero hay alguien que va a salir al encuentro para decirte por dónde es el camino. A su nombre sea la gloria, a su nombre. Así que ellos no ven porque son ciegos. Pero cuando miras, ¿qué ves? El ciego ahora ve. Cambió su realidad, cambió su vida. Pero lo increíble es que todavía no conoce a Jesús. Eso es increíble, todavía no conoce a Jesús. Y esto me llamó la atención. Cristianos que no conocen a Jesús todavía. Pueden ser salvos, pero no conocen la gracia todavía. No conocen a Jesús. Todavía no tienen paz. Todavía la religión les ha secado todavía su entendimiento. Ahora, ¿qué debo hacer? Es mi nueva existencia. Ahora soy cristiano. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer en mi nueva vida? Y ahora que veo que soy cristiano, ¿qué hago? Bueno, en el versículo 35 miren lo que dice. Estamos en San Juan, capítulo 9. Va a leer el versículo. Oyó Jesús que le habían expulsado. Y hallándole. Uno halla algo cuando lo busca. ¿Sabe quién buscó? Al que ahora veía, Jesús. ¿Y cuándo lo buscó? Cuando él supo que por causa de él todo el mundo lo había despreciado. ¡Wow! Él era el culpable, Jesús. Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Así hicieron los profetas, así hicieron a todos ellos. Pero este ciego había confesado a Jesús, había gritado y había dicho: Él está vivo, Él es real, Él es Dios. No importa que te quedes solo, Jesús no te va a abandonar. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Jesús no te va a abandonar. Te pueden despreciar tus familiares, aún tus padres, y aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Lo despreciaron los religiosos, sus amigos, todos los del pasado, los que casi 40 años de vida habían estado con él. Quedó solo por causa de Jesús. Pero Jesús jamás va a dejar a alguien que por causa de él lo abandona. Él te va a buscar. ¿Y sabe para qué te va a buscar? Él te va a salir al encuentro y le va a decir: tranquilo, mi hijo, aunque todos se han abandonado, yo no te dejaré. A la mamá puede dejar a los hijos tirados, pero yo jamás me olvidaré de ti. Yo estaré contigo siempre. Nunca te dejaré. Siempre te sustentaré. Todos los días hasta el fin del mundo voy a estar contigo, hijo. Jesús lo halló. Jesús lo halló. Aleluya. Entonces, ¿preferiste quedar solo por confesar a Jesús? Y el ciego, pues sí.
Por ser creyente te rechazaron. Por ser cristiano te abandonaron. Jesús ya oyó que preferiste ser expulsado, pero no negaste al Señor. Él te hallará, nunca te dejará, nunca te desamparará. Él lo prometió, no temas lo que pueda hacer el hombre. Él está contigo. Esa es su promesa. Ahora, el que te guiará se llama el Espíritu Santo. Ahora tranquilo. Ya no te va a guiar un palito. Ya no te van a guiar tus ojos físicos. Ahora te va a guiar Dios. Y si Él te guía, Él te amará y Él siempre te va a... Si aprendes a obedecer y a escuchar tu voz, vas a caminar por un camino donde todo te saldrá bien y prosperarás, y el final será muy dichoso para usted, lleno de paz y de bendición. ¿Cuántos conocen a Jesús? Si dices que ves y viven como ciegos en tu antigua realidad, entonces ¿cómo los ciegos conocerán las obras de Dios en tu vida? Vamos a ponernos de pie. Qué bueno saber que Jesús está con nosotros. Solamente nos metimos un momentico en la palabra. Y meterse en la palabra es vida. ¿Cuánto hemos disfrutado esta mañana? Yo quiero decirles una cosa. Jesús, el que caminó por Jerusalén, y el que le dio vista al ciego, está aquí esta mañana. Con tus ojos, ¿qué ves? ¿Cómo ves? Cierra tus ojos ahora. Tus ojos físicos. Y ahora hay en tu espíritu. Y casala vacata. Siente al Señor. Cierra tus ojos. Siente al Señor, Él siempre ha estado contigo. Ha estado contigo. ¿Por qué se preocupa? Porque si Él jamás te va a abandonar. Jamás lo va a hacer. Jamás lo va a hacer.